En los últimos años, la soledad ha dejado de ser solo un sentimiento aislado. Se ha convertido en una tendencia mundial. Parte de este cambio tiene que ver con la forma en que vivimos hoy en día. Las familias numerosas, con abuelos, padres, hijos y nietos bajo el mismo techo, se han convertido en una rareza. Poco a poco, cada vez más personas han optado por vivir solas. Otras, no tanto por elección, sino por circunstancias. Aplazar el matrimonio, posponer la llegada de los hijos. Todo ello se ha convertido en parte de la nueva normalidad. Pero esta tendencia no es igual en todas partes. En algunos países, la soledad se ha vuelto tan marcada que se ha convertido casi en una característica nacional. Y ahí surgen las preguntas. ¿Qué hace que un país sea considerado solitario? ¿Cómo se mide eso? ¿Qué criterios realmente cuentan? Eso te lo contamos ahora. Y antes de empezar, es bueno decir que esta lista no se ha hecho con suposiciones. Para llegar hasta aquí, Bellomundo ha buscado datos de fuentes fiables. Entre ellas, el World Atlas, que publica estudios sobre hábitos y tendencias demográficas en todo el mundo. También hemos utilizado encuestas de Nomad Capitalist y World Population Review, que ofrecen estadísticas sobre población, densidad demográfica y cambios sociales. Y ahora que ya lo sabes, vamos al vídeo. Número 10. Vaticano. Nuestra primera parada es en uno de los lugares más peculiares del planeta. Tan pequeño que cabría en un barrio de muchas capitales, pero lo suficientemente famoso como para recibir millones de visitantes cada año. Estamos hablando del Vaticano, un país que no se parece a ningún otro y que guarda un tipo muy particular de soledad. Aunque está rodeado por Roma, una de las ciudades más bulliciosas del mundo, el Vaticano tiene muy pocos residentes fijos. Quienes realmente viven allí son básicamente líderes de la Iglesia Católica, miembros de la Guardia Suiza y algunos funcionarios que desempeñan funciones administrativas y religiosas. Todo el resto del movimiento proviene del exterior. Son turistas que llegan en oleadas, peregrinos que cruzan océanos para ver al Papa, periodistas, fotógrafos y trabajadores que entran por la mañana y se van al final del día. Esta dinámica crea un contraste curioso. Durante el día, las plazas se llenan, hay colas enormes, voces en decenas de idiomas y cámaras apuntando en todas direcciones. Pero cuando se cierran las puertas al público, el escenario cambia por completo. Las calles se quedan en silencio, casi desiertas, y la sensación es la de estar en un espacio privado. El Vaticano es solitario, no por falta de visitantes, sino porque, al fin y al cabo, casi nadie lo llama hogar. Número 9. Islandia. Después de salir de un país minúsculo y rodeado por un muro, nos dirigimos a un territorio que parece no tener fin. Islandia es una isla en el Atlántico Norte que parece haber sido diseñada para el aislamiento. Paisajes dramáticos, fiordos helados, volcanes, hielo por todas partes, y un silencio que, a veces, lo domina todo. Pero esta nación no está aquí solo por el tamaño de su territorio, ni solo por el frío que congela hasta el pensamiento. Lo que coloca a este país en nuestra lista es un conjunto de factores muy específicos. El primero de ellos es el aislamiento geográfico. Situada entre Groenlandia y Noruega, Islandia está lejos de las principales rutas internacionales, y el mar que la rodea no es precisamente acogedor. Durante siglos, esto ha hecho que la población local viviera relativamente aislada, desarrollando un estilo de vida muy propio, más introspectivo y adaptado a un entorno hostil. El clima también influye. Los inviernos son largos y rigurosos, con días en los que casi no se ve la luz del sol, y gran parte del territorio es simplemente inhabitable, dominado por campos de lava, montañas y zonas glaciares.
La mayoría de los habitantes vive en unas pocas ciudades, especialmente en Reykjavik. El resto es puro vacío. Esta combinación de factores hace que Islandia sea considerada uno de los países más solitarios del mundo. No por falta de belleza o de orgullo nacional, sino porque es un lugar donde la soledad está en todo. En el clima, en el paisaje, en la rutina. Número 8. Groenlandia. Y ya que hablamos de Groenlandia antes, no podemos dejarla fuera de esta lista. De hecho, si tuviéramos que elegir un escenario perfecto para rodar un documental sobre el aislamiento, esta nación estaría en lo más alto de la lista. Es la isla más grande del mundo, y aún así parece casi desierta. La historia de este lugar ya llama la atención. Pueblos antiguos habitaron la isla hace miles de años, llegando desde el norte de Canadá. Pero el capítulo más famoso comienza con los vikingos, que llegaron alrededor del año 980, liderados por Eric el Rojo. Si este nombre te suena familiar, tal vez sea por la serie Vikings, Valhalla, de Netflix. Pero vale la pena recordar que, aunque la serie se inspiró en él, la versión en pantalla es romántica. La figura real, Erik Thorvaldsson, fue un importante explorador nórdico, citado en varias sagas. Expulsado de Islandia, pasó a explorar Groenlandia, donde fundó el primer asentamiento europeo exitoso. Pero él no fue el descubridor de la isla. Los Inuit ya estaban allí mucho antes. La diferencia de Erik fue establecer una colonia. Hoy en día, Groenlandia es un territorio del Reino de Dinamarca, con inmensas áreas cubiertas de hielo, fiordos gigantes y más osos polares que personas. Casi toda la población vive en la costa, en pequeñas comunidades. El clima extremo, el aislamiento y la geografía hostil la convierten en uno de los lugares más solitarios del planeta, y también en uno de los más enigmáticos. Número 7. Mongolia. Mongolia es uno de esos lugares que parecen sacados de un libro de aventuras. Un país de dimensiones continentales, cubierto por vastas estepas, inmensos desiertos y cadenas montañosas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero, a pesar de toda esta grandiosidad territorial, Mongolia tiene una de las densidades de población más bajas del planeta. Hay tanta tierra para tan poca gente que, en algunos tramos, se puede viajar durante horas sin cruzarse con un alma viviente. Gran parte de la población se concentra en Ulan Bator, la capital, mientras que el resto del país está ocupado por comunidades nómadas, que mantienen un estilo de vida preservado desde hace siglos. Son familias que se desplazan con sus tiendas, llamadas gers, en busca de pastos para sus rebaños, siguiendo el ritmo de las estaciones. Esto hace que la convivencia social, fuera del núcleo familiar, sea bastante limitada en muchas regiones. El clima tampoco ayuda. El país también es conocido por sus inviernos rigurosos, con temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados bajo cero, especialmente en las zonas cercanas al desierto de Gobi. Este clima extremo, combinado con un territorio inmenso, poca gente, una densidad de población muy baja y un estilo de vida disperso, hace de Mongolia el retrato del aislamiento a escala nacional. Número 6. Reino Unido. El Reino Unido está formado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y a primera vista, no parece precisamente un lugar solitario. Londres, por ejemplo, es uno de los mayores centros financieros y culturales del mundo, siempre lleno de turistas, trabajadores y residentes que viven al ritmo acelerado de la metrópoli. Pero detrás de este bullicio existe una realidad que sitúa al Reino Unido en la lista de los países más solitarios. Una parte significativa de la población británica vive sola. En las grandes ciudades, el alto costo de la vivienda
combinado con el estilo de vida moderno, ha hecho que aumente el número de personas que prefieren o necesitan ocupar un espacio solo para ellos. Para muchos jóvenes, compartir piso ha dejado de ser la norma y vivir solo se ha convertido en una opción, aunque eso signifique vivir en espacios más pequeños y caros. Otro factor importante son los cambios en las relaciones familiares. Casarse más tarde, tener menos hijos o decidir no tenerlos definitivamente son decisiones cada vez más comunes. Además, la población está envejeciendo y muchas personas mayores viven solas, ya sea por elección o por circunstancias. Esta situación se ha intensificado en los últimos años. El Brexit ha traído consigo repercusiones económicas y sociales que han afectado directamente a la rutina de muchos británicos. En algunas ciudades, la inflación y la inestabilidad del mercado laboral han reforzado la tendencia a los hogares unipersonales, un reflejo silencioso de una nueva forma de vida. Número 5. Suecia. En quinto lugar tenemos a Suecia, un tipo de país que mucha gente asocia con la calidad de vida, la seguridad, la educación de alto nivel e incluso con un cierto encanto nórdico. Pero lo que mucha gente no sabe es que, detrás de esa imagen de bienestar social impecable, hay un dato curioso y hasta un poco impactante. Casi la mitad de la población sueca vive sola. Sí, casi la mitad. Y eso convierte a Suecia en uno de los países más solitarios del planeta, no por su aislamiento geográfico, sino por el propio estilo de vida de sus habitantes. Esta situación es el resultado de una combinación de factores sociales y culturales. Suecia tiene un sistema de vivienda bien estructurado, lo que facilita que las personas puedan vivir solas desde muy temprana edad. Se valora mucho la independencia e incluso se incentiva que cada uno tenga su propio espacio. A esto se suma el envejecimiento de la población, con muchos ancianos que viven solos, y el resultado es un país donde la soledad es casi un rasgo cultural. No es que esto se vea como algo negativo allí. Al contrario, para muchos suecos, vivir solo significa tener total autonomía sobre su propia rutina y libertad para organizar su vida como mejor les parezca. Pero esta individualidad tan celebrada también suscita debates sobre el impacto de la falta de convivencia cercana en la salud mental. Tanto es así que, en los últimos años, el gobierno y las organizaciones sociales han creado alternativas para fomentar la interacción, como viviendas colectivas y espacios comunitarios, donde las personas pueden reunirse, cocinar juntas o simplemente charlar. Y es precisamente esta mezcla de independencia extrema con un cierto distanciamiento social lo que hace que Suecia entre en nuestro ranking. Número 4. Canadá. Cruzando el Atlántico Norte, llegamos ahora a Canadá, un país que a primera vista parece lo contrario de la soledad. Con sus paisajes cinematográficos, sus ciudades modernas y un nivel de vida que es referencia mundial, mucha gente imagina un lugar lleno de conexiones sociales, vecinos en los balcones y comunidades unidas. Pero la realidad canadiense muestra un lado muy diferente de esta historia. Según datos de estudios internacionales, alrededor del 27% de los canadienses viven solos. Es más de una cuarta parte de la población que, por elección o por circunstancias, opta por un hogar unipersonal. Esta tendencia está relacionada con varios factores. El país tiene una economía estable, excelentes índices de seguridad y oportunidades laborales que permiten a muchas personas tener la independencia económica suficiente para vivir solas. En grandes ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal, el ritmo acelerado y la diversidad cultural contribuyen a una vida más individualizada, donde la convivencia diaria se limita al trabajo o a encuentros ocasionales. Además, la estructura familiar tradicional
ha perdido fuerza y existe una creciente valoración del desarrollo personal y profesional. Casarse o tener hijos ha dejado de ser una prioridad para muchos adultos jóvenes. Y aunque el mercado inmobiliario es caro, todavía hay opciones que permiten vivir solo, lo que, en última instancia, refuerza esta tendencia. Detrás de toda la hospitalidad canadiense, hay un país donde la soledad ha ganado terreno, no por el aislamiento geográfico, sino por los cambios en el estilo de vida, las relaciones y las elecciones de una sociedad cada vez más orientada hacia la autonomía. Número 3. Estados Unidos. Entrando en nuestro top 3, llegamos al territorio estadounidense. Cuando pensamos en Estados Unidos, enseguida nos viene a la mente esa imagen de ciudades gigantes, calles concurridas, tráfico caótico y gente por todas partes. Pero, curiosamente, detrás de este escenario de agitación constante, hay un dato que sitúa al país en nuestro ranking de los lugares más solitarios del mundo. Casi un tercio de la población estadounidense vive sola. Esto significa que hay millones de personas repartidas por un territorio inmenso, en casas y apartamentos ocupados por un solo inquilino. Esta soledad, sin embargo, no es el resultado del aislamiento geográfico, como ocurre en algunos otros países de nuestra lista. En Estados Unidos está muy relacionada con cuestiones culturales y económicas. A lo largo de las últimas décadas, la idea de la familia nuclear tradicional ha perdido fuerza. Muchos jóvenes posponen el matrimonio y la decisión de tener hijos, dando prioridad a los estudios, la estabilidad financiera y la realización personal. En grandes centros como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, la independencia se ha convertido casi en una marca registrada del estilo de vida. Otro punto es que el país ofrece, en muchas regiones, condiciones para que una persona viva sola sin tener que compartir gastos con familiares o amigos. En algunas ciudades más pequeñas, el costo de la vivienda es accesible y los salarios permiten que el sueño de tener mi propio espacio sea una realidad para gran parte de la población. Al mismo tiempo, esta libertad trae consigo una paradoja. Nunca ha sido tan fácil vivir solo, y al mismo tiempo, nunca se ha hablado tanto sobre los impactos de la soledad en la salud mental de los estadounidenses. Tras la pandemia, este debate ha cobrado aún más fuerza. Muchos de los que ya vivían solos han sentido en carne propia el peso del aislamiento prolongado, y el número de mascotas adoptadas se ha disparado, precisamente como una forma de mitigar esa sensación. Un curioso retrato de un país inmenso y lleno de gente, pero donde, a menudo, cada uno acaba viviendo en su propio mundo. Número 2. Italia. Puede parecer extraño incluir a Italia en esta lista. Después de todo, durante mucho tiempo, el país fue casi sinónimo de grandes familias reunidas alrededor de largas mesas, con la figura de la mamá italiana preparando la pasta y todos hablando al mismo tiempo, en un ambiente cálido que parecía inquebrantable. La imagen de un país unido por los lazos familiares siempre ha estado muy presente en el imaginario colectivo, pero desde hace algún tiempo el panorama ha cambiado y de forma significativa. Hoy en día, cada vez más italianos viven solos. Una parte importante de la población, especialmente en las grandes ciudades, opta por vivir sin compañía, ya sea por independencia, por cuestiones económicas o por el simple hecho de que casarse y tener hijos ha dejado de ser una prioridad para muchos jóvenes. El envejecimiento de la población también influye en este panorama. Con más personas mayores que viven solas y menos familias numerosas, para mantener la tradición, Italia ha visto crecer el número de hogares unipersonales. El contraste es aún más evidente cuando se compara el norte y el sur del país. Regiones como Lombardía y Piamonte, económicamente más prósperas,
atraen a jóvenes profesionales que buscan oportunidades, pero que acaban llevando una vida solitaria, lejos de sus familias. En el sur, en las zonas más rurales, todavía existe la tradición de las casas llenas, pero incluso allí el cambio comienza a aparecer. Así, la Italia actual es un país que aún conserva el encanto de las reuniones familiares, pero que, al mismo tiempo, se enfrenta a un fenómeno creciente de aislamiento doméstico. Es una soledad silenciosa que no se encuentra en las calles abarrotadas ni en los animados cafés, sino tras las puertas cerradas de los apartamentos donde vive una sola persona. Número 1. Japón. Y finalmente llegamos a la cima en materia de soledad. Japón es un caso curioso en esta lista. Se encuentra entre los países más poblados del planeta y alberga el área metropolitana más grande del mundo, la región de Tokio. Aún así, se considera uno de los lugares más solitarios que existen. Y aquí no estamos hablando de aislamiento geográfico, sino de un tipo de soledad que se manifiesta en medio de la vida urbana, en las rutinas ajetreadas e incluso dentro de casa. Según datos oficiales del gobierno japonés, casi un tercio de la población vive sola. Y no, esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Esta tendencia se viene gestando desde hace décadas. El país se enfrenta a un rápido envejecimiento de la población y a una tasa de natalidad muy baja, lo que significa que cada vez hay más personas mayores que viven solas y menos familias numerosas. En las grandes ciudades, el coste de la vida es alto y mantener una casa para más de una persona puede ser inviable para quienes aún están construyendo su vida profesional. Pero el fenómeno va más allá de las estadísticas. Existe un comportamiento que preocupa a las autoridades y que se ha dado a conocer en todo el mundo. Los hikikomori. Son personas principalmente jóvenes que se aíslan completamente de la sociedad. Pasan meses, a veces años, sin salir de su habitación. La familia les deja la comida en la puerta y ellos viven conectados únicamente al mundo virtual. El gobierno estima que alrededor de 1,5 millones de japoneses se encuentran en esta situación, y el número crece año tras año. Al fin y al cabo, Japón demuestra que la soledad no depende del espacio físico. Se puede estar rodeado de gente y aún así estar completamente desconectado. Por eso está en lo más alto de nuestra lista. Y así terminamos este viaje por los países más solitarios del mundo. ¿Imaginabas que estos lugares estarían en el ranking? ¿Conoces a alguien que viva en alguno de ellos o incluso haya vivido allí y pueda contarte cómo es la experiencia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete aquí en Bellomundo y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.